¿Es el recién presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, un mesías? No, yo le hablo a aquellos que no entienden cómo armonizar estas dos cosas. ¿Ok? No entienden cómo interpretarlo. Y también le hablo a aquellos que han demonizado, en cierta manera, a Trump. Si pusiéramos a Trump ahora en el antiguo cercano oriente, ¿cómo ellos verían a Trump? Yo creo que como ellos verían a Trump, los autores bíblicos, será como nosotros tendríamos que verlo. En este video me gustaría responder a esa pregunta, pero hacerlo a través de un análisis del escenario político del antiguo cercano oriente y viendo cómo los autores bíblicos respondieron e interpretaron a dicho escenario político, y comparando entonces cómo debiera ser nuestra respuesta hoy. Pero antes de entrar en materia, me gustaría recordarte suscribirte al canal. De esa forma nos va a ayudar enormemente al trabajo que hacemos. Darle un me gusta, así YouTube, el algoritmo de YouTube va a compartir nuestros videos, pero también tú compartiendo nuestro contenido, especialmente este video, porque ha habido una mala desinformación y una lucha entre los cristianos, ¿verdad?, de cómo interpretar lo que está ocurriendo en el escenario del mundo. Entonces, yo creo que eso se debe a varios factores. ¿Ok? Y recientemente, figuras tan conocidas como el famoso John Piper, que es un predicador, un pastor que admiro muchísimo, ¿ok? Y lo pongo aquí en pantalla, está en inglés, pero yo lo voy a traducir. Dijo, con respecto a las elecciones presidenciales, dijo: Presidential election results, los resultados de las elecciones presidenciales, having delivered us from one evil, God now tests us with another. En otra palabra, habiéndonos librado de un mal, ahora Dios nos está probando, nos está poniendo a prueba con otro. ¿Ok? Y luego cita Deuteronomio 13:3, donde dice: el Señor, lo voy a leer directamente en español, el Señor, tu Dios, te ha probado para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Obviamente el Señor puede probarnos de múltiples maneras, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo más o menos entiendo la intención de Piper aquí. Pero tengo un problema serio con este post de Piper. Y es precisamente que en la mente de él no ha ocurrido nada bueno en las elecciones. Nada, porque él dice: habiendo librado de un mal, ahora el Señor nos prueba con otro mal. O sea, no ha ocurrido nada bueno con estos resultados de las elecciones en la mente de Piper. Y eso, con todo el respeto que le tengo a Piper, porque es un anciano de la iglesia y un predicador que admiro muchísimo, debo decir que eso revela un punto ciego y una falta de entendimiento, ¿ok?, de cómo armonizar el escenario político con las escrituras. ¿Ok? Y este problema no es monolítico. Hay otros cristianos, otras figuras públicas, otras figuras evangélicas, ¿ok?, no públicas, pero evangélicas, que diferirían con Piper, como por ejemplo el caso de Al Mohler, que tiene una opinión más atinada, más sopesada, más informada de cuál debiera ser la posición cristiana bíblica con respecto a todo lo que ha ocurrido. Y yo estoy de acuerdo 100% con Mohler. Entonces, el problema no es monolítico, así que no le hablo a todos los cristianos. No, yo le hablo a aquellos que no entienden cómo armonizar estas dos cosas. ¿Ok? No entienden cómo interpretarlo. Y también le hablo a aquellos que han demonizado, en cierta manera, a Trump. ¿Ok? Entonces, esto se debe a varios problemas. Lo que me gustaría hacer brevemente en este video es presentar la problemática. ¿Cuál es la problemática? Y cuál entiendo que es la problemática y por qué estamos enchivados, ¿verdad? Porque muchos cristianos están enchivados, ¿ok? Para aquellos que no entienden, que están, ¿verdad?, patinando ahí, atascados en el lodo, ¿ok?, la goma, están atascados ahí, no logran entender esto. Y luego vamos a ver cómo los autores bíblicos interpretaron el escenario político en el antiguo cercano oriente, ¿ok? Entonces, con eso en mente, la problemática es lo siguiente, y es seria, es que dentro del mundo evangélico hay un punto ciego
con respecto a la política. Y esto es serio. Y eso se debe a dos razones. La primera razón es que se ha sobreespiritualizado la historia y las instrucciones bíblicas. ¿A qué yo me refiero con eso? Por ejemplo, es un error creer que la única utilidad de la Biblia es espiritual. Para los autores bíblicos no existía tal cosa, o sea, no existía tal cosa como lo secular versus lo espiritual. No existían esas cosas. Tal división es moderna. Para los autores bíblicos, lo espiritual, lo social, lo económico, lo político y aún lo natural, o sea, cómo funciona la naturaleza, todo eso estaba dentro de una misma esfera. Por eso que tú te puedes topar con pasajes que hablan, por ejemplo, de los profetas, por ejemplo, hablan de oprimes a los necesitados. Y tú dirás, ok, eso es algo ahí, ¿verdad? Social, había opresiones sociales, opresiones económicas, etcétera. Tú oprimes a los necesitados y Dios, por lo tanto, Dios cerrará los cielos. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver los cielos? Entonces afecta a la naturaleza o cierra los cielos, obviamente para que no haya lluvia y se ve afectada la economía y tú seas juzgado, castigado, disciplinado, etcétera. Y tú dirás, bueno, ok. Y así podemos ver muchos aspectos, mucha dualidad de cosas en el texto bíblico. De eso mismo, o sea, para Dios todo estaba dentro de una misma esfera. Por eso que las leyes de Dios en todo el Primer Testamento y en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, están permeadas y permean y tocan todos los aspectos de la vida. Social, económico, político, natural, etc. Okay, la tierra tenía que tener un descanso, un reposo. Entonces, todo está permeado por las leyes de Dios, porque no existía tal división. Entonces, ese es el primer problema. Se ha sobreespiritualizado todo. ¿Okay? Y se ha dividido entre secular y espiritual. Eso no existe, esa división no existe. Yo entiendo que no debería existir en nosotros tampoco. ¿Okay? Y los reformadores intentaron retomar esto cuando intentaron elevar el trabajo. Diciendo, no hay tal cosa como secular. Todo lo que hacemos es para Dios y debe ser santo. ¿Okay? Entonces el otro problema es que inconscientemente aplican características pastorales a los candidatos políticos. Esto es serio. O sea, entonces, lo primero que tenemos que entender es a qué nos referimos con lo que es una diferencia entre teocracia bíblica y lo que es testatismo. Teocracia viene de theos, ¿okay? Del griego, theos, que es Dios, ¿okay? Y kratos, que es poder, gobierno. O sea, es el gobierno de Dios. Una teocracia es el gobierno de Dios. Estatismo es simplemente que desde el Estado, no de Dios, desde el Estado se regula lo social, lo económico, lo político, toda la vida del ser humano. Y la teocracia es que Dios es quien gobierna y regula. Obviamente también tú dirás, bueno, pero estamos realmente dentro de una democracia. O sea, el demos, el pueblo, es quien gobierna. Bueno, en algunos lugares todavía el pueblo tiene cierto poder, pero eso ha ido menguando. O sea, se ha hecho más el Estado. O sea, el Estado presente, como se tiende a decir. Entonces, la teocracia bíblica de Israel, del Israel antiguo, debe equipararse con el gobierno de la iglesia y no con el Estado. La teocracia bíblica aún está viva y vigente, pero solo en los seguidores de Jesús, o sea, en esos creyentes bíblicos. Tú dirás, ¿qué tú estás diciendo, José? Tú eres creyente, tú perteneces a una iglesia, tu congregación, tu iglesia, tu comunidad, lo que sea, se tiene que regir por las leyes del Estado, punto. Bueno, sí, siempre y cuando esas leyes del Estado me digan aborta. Voy a decir, bueno, no. Siempre y cuando, ¿verdad? Esas leyes del Estado me digan, bueno, entrégame a tus hijos ahora que yo los voy a educar y les voy a decir lo que tienen que hacer. Voy a decir, no. Ahí yo me declaro en rebeldía hacia las leyes del Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, yo estoy de acuerdo con el Estado siempre y cuando el Estado no contradiga las escrituras, las leyes de Dios, la teocracia que sí me gobierna. Entonces, en ese sentido, ese es un ejemplo, en ese sentido, nosotros la teocracia todavía es vigente. ¿Pero dónde? Solamente en la comunidad, en los seguidores de Jesús, en esos creyentes bíblicos. Y eso lo vemos en las escrituras. Pedro te dirá, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el mismo principio. ¿Ok? Entonces la relación, eso es importante entenderlo. Porque no podemos ahora imponerle al Estado
tenemos que entender, ¿verdad?, dónde están las cosas. O sea, la relación entre Israel devoto a Dios y sus naciones vecinas sería lo equivalente a la relación que los creyentes deberían tener con el Estado moderno. En otras palabras, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando vemos en el Primer Testamento, ¿verdad?, en el Israel antiguo, esa teocracia, ¿ok?, eso está vivo todavía dentro de la iglesia, si se puede decir. Y tú dirás, bueno, aquí no estoy hablando de ningún reemplazo. Incluso en este video que voy a colocar aquí arriba, explico muy bien cuál es la relación, cuál debe ser la relación y nuestro entendimiento entre Israel y la iglesia. Aquí no estoy hablando de reemplazo, ¿ok? Cuando hablo de iglesia, yo me refiero a una porción de Israel, a un Israel físico y étnico redimido, que le fue injertado gentiles. Nosotros le fuimos injertados, ¿ok? Y esa es la iglesia que tiene la esperanza de que en el futuro el resto de Israel físico y étnico también será agregado a ese pueblo de Dios, ¿ok? Ese pueblo de Dios que se conecta junto con el Israel antiguo, ¿ok? Entonces a eso que yo llamo iglesia. Muy bien, así que no hay ningún reemplazo aquí, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esa teocracia todavía está vigente en ese pueblo de Dios, ¿ok? Sin embargo, como el Israel antiguo en el Primer Testamento se relacionaba con sus naciones vecinas, debe ser la misma forma en que nosotros nos relacionamos con el Estado. El Israel antiguo se relacionaba con sus naciones vecinas y hacía negociaciones con ellos. Lo podemos ver en el gobierno de David, de Salomón, etcétera, de varios otros momentos de la historia bíblica, donde se relacionaban y negociaban con naciones vecinas y llegaban a ciertos acuerdos sin que se vea amenazado la teocracia de Dios dentro del pueblo de Dios. De esa misma manera nosotros tenemos que hacer con el Estado, llegar a ciertos acuerdos de forma inteligente, proponer ideas, debatir ideas políticas, etcétera, siempre y cuando esas ideas contribuyan a que no se vea amenazado la teocracia que se vive dentro de la comunidad de fe. Entonces, eso es lo que se debe hacer, debe ser la misma relación, ¿ok? Y eso es lo que no se hace. Entonces, esa es la problemática que hay, ¿ok? Y producto de eso mucha gente dice, mira, yo no voté por Trump y no estoy de acuerdo con Trump y no veo nada bueno que haya pasado, igual que Piper, aquí porque Trump no es cristiano y apoya ciertas causales para el aborto, Trump es un orgulloso y mal hablado, etc. Bueno, sí, o sea, eso es cierto, etcétera. Dicen muchísimas otras cosas de Trump y muchísimas cosas. De nuevo, ¿cuál es el problema? Las características personales que se exigen de los profetas, de los sacerdotes, aún de los reyes en la teocracia de Dios, ¿verdad?, en el gobierno de Dios del Primer Testamento, o lo que se exige de los pastores, diáconos en el Nuevo Testamento, son muy diferentes de lo que se exigen en las figuras públicas contemporáneas a los autores bíblicos. En las figuras políticas son muy diferentes. Lo que se exigía de Moisés, lo que se exigía de los líderes pastores o jueces, no se le exigió a otros líderes de otras naciones cuando venían a negociar con la teocracia del Israel antiguo en el Primer Testamento o con lo que se refiere a nosotros los creyentes hoy tampoco. ¿Ok? Entonces no se exigía lo mismo. Y simplemente de forma breve, para darles un ejemplo, Éxodo 18:21 dice, selecciona entre todo el pueblo a hombres capaces. Oigan las características: temerosos de Dios, hombres veraces, que odien las ganancias deshonestas, y ponlos al frente de ellos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y otro texto, Deuteronomio 16:18, dice, pondrás jueces y magistrados para ti en todas las ciudades que Yahvé tu Dios te da en tus tribus, para que juzguen al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas distinción de personas, ni aceptes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, etc. Son características fabulosas, y sin pensar, ¿verdad?, el famoso texto de 1 Timoteo 3:2-3 dice, es necesario que el pastor sea conducto intachable, conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contenciosos, ni amante del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿yo debo tener este candidato para poder votar? No,
no vas a votar nunca, ¿verdad? Y nunca el pueblo de Dios le exigió, por ejemplo, el Israel devoto del Primer Testamento le exigió nada de esto a los líderes de las naciones vecinas, que será lo equivalente de nosotros, ¿verdad? Exigirle todas estas características al futuro presidente, etc. Obviamente no podemos exigírsela porque estas características solamente son dadas por un corazón que ha sido ya impactado por Dios, por el Espíritu de Dios. O sea, es casi imposible exigirle esto a un hombre a una persona que no tiene a Dios. Es casi imposible. Entonces, bueno, claro, que algunos candidatos tengan algunas de estas cualidades, sí. Bueno, y que debemos abogar por esas cualidades, sí. Y ojalá yo que las tenga todas también. Pero si yo tengo dos candidatos y hay uno que tiene más cualidades que esta que el otro, pero tiene alguna de estas que no la tiene, ese es el mejor candidato. Olvídate, ese es el mejor candidato. Y lo correcto es votar por ese candidato. No hay que buscarle más vuelta al asunto. ¿Ok? Es así de simple. Entonces, ¿cómo los autores bíblicos interpretaban el escenario político de el antiguo cercano oriente? Porque esto es interesante y lo fascinante aquí que quiero que veamos fue lo que ocurrió entre el 1546 al 1500, no 1500, sino 546 al 539, en lo que se conoce como el antiguo imperio persa, que fue bajo el magnífico emperador Ciro, famoso emperador Ciro, consolidó su control sobre todas las tribus del norte de Irán. Y no solamente eso, sino que conquistó a Babilonia en el 539, un imperio monumental también, y la totalidad del antiguo cercano oriente, excepto de Egipto, estaba bajo el control de Persia, todo esto bajo el gobierno de Ciro. O sea, estamos hablando de una potencia, la potencia del mundo en ese momento, lo equivalente a Estados Unidos hoy, un ejemplo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo era este personaje? Este personaje, Ciro, era politeísta. Ciro era politeísta, oraba y adoraba a todos los dioses contemporáneos, Nabú, Marduk, y también practicaba la religión zoroastrismo. La religión zoroastrismo era la religión prácticamente oficial de la corte persa. En esta religión se adoraba a Ahura Mazda. Ahura Mazda era prácticamente la frase para decir el Dios del cielo o Señor de la sabiduría, pero el Dios del cielo y Señor de todas las fuerzas de la luz. En otras palabras, Ahura Mazda, ese Señor del cielo o el Dios del cielo, todos los dioses de la tierra eran siervos del Dios del cielo. Por eso no hay ningún problema para Ciro, por ejemplo, ayudar o tener un acuerdo con otros dioses, porque todos los dioses apoyaban a la causa del Dios del cielo, si se puede decir de esa manera, que era Ahura Mazda. En el idioma, Ahura Mazda está en el idioma, ¿verdad?, persa, en el idioma de ellos. Entonces, Ciro, sin embargo, tú dirás, bueno, esto pudiera explicar el hecho de que Ciro haya ayudado al Dios de la Biblia, en ese sentido, o haya querido trabajar, ¿verdad?, para el Dios de la Biblia. No necesariamente. Ciro no conoció a Yahvé, al Dios de la Biblia, ¿verdad?, al Dios que se le reveló a los autores bíblicos. Él nunca lo conoció. Eso es importante. Ciro tuvo una devoción por el Dios Marduk. El Dios Marduk, el cual se le ofrecían sacrificios humanos, y por otros dioses también tuvo devoción él, de otros dioses de la región, que eran adorados de la misma manera. Estos sacrificios también incluían niños, muy importante, incluían niños. Eso era una especie de un aborto antiguo. El niño nacía y a veces recién nacido lo sacrificaban, similar a lo que quería hacer el Partido Demócrata con respecto a sus leyes de aborto, que abarcaban niños hasta de 9 meses o casi al punto de la concepción, ¿verdad?, del nacimiento. O sea, muy similar. Entonces, ¿cómo interpretaban? Bueno, yo creo que este candidato Ciro, hoy en día nadie hubiera votado por él. Ningún cristiano hubiera votado por Ciro, bajo ninguna circunstancia. Bueno, pero ¿cómo interpretaban los autores bíblicos a este candidato? Isaías 44:28 dice, Dios, hablando a través del profeta, lo llama Roí en hebreo, mi pastor, mi líder. ¿Quién, dice el texto, quien completará todo mi deseo?
al decir Jerusalén será construida y del templo será establecido. ¿Ciro? Y Isaías sigue diciendo en el siguiente capítulo y le llama Meshijó. Meshijó obviamente es su Mesías o su ungido o su elegido también. Pudiéramos interpretarlo aquí. ¿Ok? En otras palabras, Isaías con todo esto en mente está diciendo, mira, ese es el elegido de Dios, el Meshijó, el Mesías, el Mesías, de ahí viene la palabra Mesías, es el elegido de Dios en esa palabra. Esa palabra tiene varias connotaciones, pero es el elegido, ungido o el elegido de Dios para realizar una tarea específica. ¿Ok? Entonces, pero mira lo interesante que dice Esdras aquí. ¿Recuerdan esa frase que yo le decía? Ahura Mazda, que significa el Dios del cielo. Mira lo interesante que ocurre aquí con Esdras. Esdras dice, y Yahvé agitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito, diciendo, Yahvé, y aquí viene, Dios de los cielos, ahí está la frase, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén que está en Judá. Mira qué interesante. Aquí, obviamente, según Esdras, esta frase fue escrita por Ciro y fue promulgada, fue pregonada, oralmente y por escrito. Sin embargo, muchos estudiosos entienden, yo entiendo lo mismo también, y tenemos evidencia, Ciro no conoció al Dios Yahvé, al Dios de la Biblia. Sin embargo, aquí la frase que usó probablemente Ciro en su escrito, según Esdras, yo creo que Esdras está en lo correcto con que Ciro pregonó esto de forma escrita por todo el imperio y oralmente. La frase que Ciro probablemente usó con toda probabilidad es Ahura Mazda, que significa literalmente Dios del cielo. Y lo que Esdras está interpretando y como Esdras está interpretando el escenario político de su momento, eso que pasó por los periódicos, si lo pudiéramos decir de esa manera, de antiguo, ¿verdad? Por todo el imperio, y era la noticia del día. Esdras dijo, mira, ese Ahura Mazda que Ciro no conoce y le llama Dios del cielo, es correcto, hay un Dios en los cielos, pero ese Dios del cielo es Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios bíblico, el Dios que se le reveló a Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que se le reveló a Moisés en la zarza del viento. Ese Yahvé, ese Dios, es el Dios del cielo, que él no conoce, y que es correcto, que él llama Ahura Mazda en su idioma. Es correcto, dice Esdras, que le ha dado todos los reinos de la tierra y lo ha comisionado para edificar el templo en Jerusalén, que está en Judá. Es así que Esdras lo está interpretando. O sea, Esdras está colocando esa realidad política, y le está comparando con la soberanía y el dominio que Dios tiene. Y está diciendo, mira, ese Dios del cielo que él no conoce, es el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque esta agenda que él tiene no contradice la teocracia de Dios y los principios bíblicos de Dios. Y es exactamente así como deberíamos hacerlo nosotros. Hay que analizar las propuestas políticas. Hay que analizar qué fue el escrito que mandó Ciro aquí por escrito. Esdras ¿verdad? Lo analizó, lo estudió, lo comparó, lo sopesó y vio aquí que de esto tiene correlación con el gobierno de Dios, con los principios bíblicos, con la agenda y la economía de Dios. Y lo interpretó en base a eso. Independientemente de las otras áreas y características que Ciro tenía, que eran condenables. Aún más condenables que la de Trón. Entonces, ¿cómo ellos verían a Trón? Si pusiéramos a Trón ahora en el antiguo cercano oriente, ¿cómo ellos verían a Trón? Yo creo que como ellos verían a Trón, los autores bíblicos, será como nosotros tendremos que verlo. Bueno, ellos verían a Trón como alguien que está promoviendo que los padres eduquen a sus hijos. Y no como hizo el imperio babilónico en los días del exilio. Que lo pueden ver en Daniel capítulo 1, cuando se intentó literalmente adoctrinar a los jóvenes y a los niños. Como se le intentó adoctrinar. Lo pueden ver en Daniel capítulo 1, que se le dijo, mira, ya tú no vas a hablar este idioma, ya tú no vas a tener estas prácticas, ya tú no vas a tener esta creencia, tú vas a creer lo que el imperio te diga, tú vas a creer lo que la literatura del imperio te diga, Tú te vas a identificar como el imperio
misterio te va a mandar a identificar. Eso fue exactamente lo que le dijeron a Daniel y a los amigos de Daniel y a un sinnúmero de niños y jóvenes. Bueno, si ponemos a Trump ahora en el antiguo Cercano Oriente, ellos dirían, bueno, este señor está tratando de promover que los padres eduquen a sus hijos. Eso es aplaudible. ¿Cómo se vería Trump en el antiguo Cercano Oriente? ¿Cómo los autores bíblicos posiblemente lo vieran? Bueno, como alguien que está implementando un sistema económico que permite que los impuestos sean devueltos en beneficios, ¿ok?, para el pueblo, como lo hizo, por ejemplo, la política de Darío. Y lo pueden ver, por ejemplo, en Esdras capítulo 6, versículo 8. ¿Ok? Cuando Darío habla ahí de que, bueno, el tesoro del rey, el tesoro del reino, que son impuestos, ¿ok? Son impuestos, será usado para reconstruir la ciudad, para devolverla al pueblo, incluso para reconstruir el templo. O sea, ¿cómo esos recursos van a ser usados para eso? Bueno, ¿cómo Esdras lo interpretó aquí a Darío? No vamos a aceptar nada de Darío, no vamos a apoyar nada de eso, porque Darío era muy malo, muy malo. No, ellos dijeron, no, ese aspecto es de Dios. Ese aspecto es de Dios, independientemente de eso es de Dios. Y por último, ¿cómo se vería Trump en el antiguo Cercano Oriente? ¿Cómo los autores bíblicos lo verían? Bueno, como alguien que está promoviendo la Biblia, la oración y la adoración en sentido general. Eso Trump lo ha dicho muchas veces, cómo va a promover eso. ¿Ok? Bueno, eso sería algo loable, exactamente similar a como hizo Ciro, el mismo emperador que estamos hablando, cuando quiso reconstruir el templo. Es una forma de promover la adoración. La política exterior de los persas difería de la política exterior de muchos otros imperios. ¿Ok? Ellos abogaban por eso, por esa libertad de culto, porque eso mantendría a las naciones que estaban bajo su gobierno bajo control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ellos leyeron eso? Ellos leyeron eso como una bendición de parte de Dios. Y ellos, ojo, esto sin mencionar cómo se vería Trump en el antiguo Cercano Oriente bajo los ojos de los autores bíblicos. Y esto sin mencionar que Trump tiene una política muy positiva con respecto a Israel. O sea, los autores bíblicos yo creo que hubieran visto a Trump con muy buenos ojos. Yo creo que podríamos resumir lo que lo hubieran visto como una bendición enviada por Dios para restablecer orden, al volver a establecer aspectos de las leyes de Dios sobre la nación. ¿Ok? No es perfecto, no es el último Mesías, el Mesías Salvador, al cual nosotros le debemos nuestra vida, a Jesús, y que va a regresar otra vez a reinar. No lo es. Sin embargo, como Ciro, el persa, es un Mesías, un elegido, ¿ok?, para hacer una tarea específica en este momento. Estoy convencido que eso que ocurrió ahí, que Dios literalmente perdonó su vida con ese atentado, yo creo que tiene mucho también que informarnos también. O sea, Dios es que controla los tiempos y Dios es que controla las circunstancias, y nada ocurre sin el consentimiento de Dios. Entonces, con todo esto en mente, tenemos que aprender a evaluar de forma bíblica, pero también de forma social, económica, política, científica, las circunstancias. Y si éstas se alinean con la economía de Dios en la Biblia y de forma bíblica, el cristiano deberá apoyar dichas causas. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente todo por hoy. Por favor, déjame en los comentarios, dime tu opinión, qué tú estás de acuerdo, qué estás en desacuerdo. No tienes que creer que estás de acuerdo todo conmigo. Tu pregunta, tu comentario, tu crítica, y vamos a atenderla. Vamos a atenderla y vamos a hablarla y vamos a traerla sobre la mesa también. Así que por favor, suscríbete al canal, comparte este video, dale un me gusta, no olvides eso, y déjanos tu comentario. Mi nombre es Josías de la Cruz y este podcast existe para ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Primer Testamento y también por la Biblia entera en general. Bendiciones.